Es fundamental reconocer el rol y la importancia de las mujeres en el campo laboral y sobre todo en el campo de la ingeniería y en este caso en particular en este podcast de la ingeniería industrial. El día de hoy nos acompaña una invitada que nació trabajando en la manufactura, fue evolucionando y se pasó a los servicios y actualmente es la directora ejecutiva de WIE, que ya van a escuchar sobre qué se trata en este podcast. Episodio 35. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que ya le voy a presentar cómo se debe. Y antes de eso, igual invitarles a que se suscriban al podcast. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, obviamente en formato de audio. Y muchísimas gracias a toda la gente que escucha el podcast semana a semana, día a día. Es genial como el mundo online permite que esto sea súper difundido. Igual estamos creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica y también un par de países saltando el charco. Bien, como les comentaba, el día de hoy tendremos una invitada súper especial, como ya es bastante costumbre, digamos, en el podcast, y vamos a hablar de unos temas bastante particulares. De hecho, el día de hoy estamos con una colega que trabaja en un área bastante interesante. Entonces, como siempre conversamos, que es industriales, procesos, pero en el camino uno se va desviando, entre comillas, digamos, y va entrando a otras áreas interesantes que, ¿por qué no, no? O sea, ¿cómo podemos aportar también en esas partes? Bien, el día de hoy nos acompaña Rebeca Ortiz desde El Salvador. Creo que es la primera invitada de El Salvador. Un gustazo, por cierto. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, es un gusto saludarlos y estar en este maravilloso podcast que es Escuela Lean, con mi querido amigo Alfredo Quito, que es un gusto también conocerlo y de poder hablar de esta grandiosa organización, que ya voy dando ahí un preview, que es WIE Academy, WIE Ventures, y además, qué es lo que hace también un ingeniero industrial, aparte de trabajar en manufactura y en procesos. Genial, Rebeca. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y que estés el día de hoy en SBAT. Como nos adelantaba Rebeca, es interesante, vamos a hablar de esos temas muy, muy chéveres de lo que es WIE. De hecho, hace muy poco, bueno, estamos ahora en julio, pero a finales de julio, una fecha medio importante, digamos, ahí, el tema de las chicas, digamos, ¿no? La ingeniería industrial, que es algo bastante relevante, que también ya te voy a preguntar sobre eso. Y antes de ir comenzando, me gustaría que te presentes un poquito, que nos cuentes qué haces, qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente. Bueno, mi nombre es Rebeca Ortiz, como ya bien lo escucharon, tengo 33 años de edad, estoy trabajando en una aseguradora que se llama, bueno, no sé si puedo decir el nombre, pero al trabajar en una aseguradora ustedes dicen que está haciendo una ingeniera industrial en una aseguradora. Y es que este es el preview, que uno pueda trabajar en cualquier lado y aplicar todas estas herramientas que uno ve en la ingeniería. Como ya bien lo dije, estudié ingeniería industrial, pero a la vez estuve también estudiando mucho lo que es proyectos. Me desenvuelvo muchísimo lo que es proyectos en gerencia internacional de proyectos, todo lo que es PMP, todo lo que es PMI, Lean Six Sigma. También veo muchísimo lo que es el tema de negocios internacionales con e-commerce, en una maestría en ello. Y pues me he desenvuelto creo que muy bien en estas áreas y ahora pues opté por cambiar de rumbo y este es este rubro financiero, prácticamente las aseguradoras, ya un toque más tirando a banca. Genial, Rebeca. Sí, es interesante justo esa parte de que cómo has migrado, digamos, a ese sentido. Y algo también sí me pregunto, en tu caso tú eres colega, digamos, estás también en la misma rama, y como te comentaba antes de grabar, hay muchas personas, estudiantes, digamos, que están o estudiando esa carrera, o están terminando, o apenas están comenzando, y siempre pregunto cuando haya un colega de invitado, ¿cómo elegiste estudiar esa carrera, no? O sea, ¿cómo llegaste al mundo de la ingeniería industrial? Es bien divertido porque yo soy hija de médicos. Entonces, y lo más Rebelde. divertido también es que soy hermana de dos ingenieros también. Entonces ahí nació la ingeniería industrial. Vi a mis hermanos estudiando ingeniería industrial, yo soy la menor, y desde ese momento me gustó muchísimo. Toda la vida me gustaron los números, me gustó ser resolutiva, me gustó mucho todo lo que es ciencia, etcétera. Entonces, desde ese momento yo dije, me apasiona la ingeniería industrial. Cuando hacía los exámenes de admisión, siempre me salía que tenía que estudiar ingeniería.
Sin embargo, opté por ingeniería industrial porque también yo soy una persona muy dinámica, soy una persona muy hiperactiva y al ver que la ingeniería industrial uno podría trabajar en cualquier medio, entonces en ese momento yo dije, no, esta es la carrera que yo quiero y fue ahí que me motivé a estudiar. Genial, Rebeca. Y en esta parte me parece, hay un punto bien interesante que mencionas, que la ingeniería industrial es bastante amplia, ¿no? Sí, Tiene mucha visión, muchos campos. Y de hecho es chistoso porque igual te habrás visto en las redes sociales o en, no sé, en Fulado, en TikTok, Instagram. De hecho, yo mismo hago muchas veces parodia de eso en los TikTok, memes. los memes, lo que sea, yo mismo subo. Que a veces como que no sé cuál es la palabra, pero como es tan difusa y no, a veces no, entre comillas, no profundiza en algo muy específico, ¿qué tan ventajoso es eso o qué desventajoso, digamos, es eso, que lo que sea así con esos enfoques, ¿no? Bastante amplio. En tu experiencia, ¿cómo eso te ha servido, no? Pues yo lo veo muy ventajoso, más que algo negativo, yo lo veo como algo positivo, porque al momento de llegar a cualquier compañía o cualquier rubro, uno se puede desenvolver. Por ejemplo, todas estas herramientas que nosotros nos enseñan en ingeniería industrial, esto nos va sirviendo a poderlo poner en práctica y a mejorar. Entonces, hoy en día ya no hay ningún sesgo de que haya un ingeniero industrial dirigiendo incluso una planta de manufactura o, por ejemplo, dirigiendo un banco. Por ejemplo, en el caso, en el lugar donde yo trabajo, mis dos jefes son ingenieros industriales, o sea, el presidente y el vicepresidente. Entonces, vamos viendo cómo es que la ingeniería te va ayudando porque te va abriendo a este campo con estas herramientas que van ayudando a profundizar más y a sacar lo mejor, tanto de los equipos como del lugar en el que estás desenvolviendo. Entonces, al ser un área donde tú puedes trabajar en múltiples rubros, eso te va ayudando porque de repente tú puedes cambiar. Por ejemplo, yo empecé en manufactura. Recuerdo cuando yo empecé en manufactura, fue mi primer trabajo y luego ahora estoy en un área financiera. Entonces uno va trascendiendo y todo eso te va ayudando a crear estas conexiones. Por ejemplo, yo lo que yo aprendí en manufactura, luego lo llevé a otros rubros. Incluso estuve en la venta de carros en una de las empresas más grandes de aquí de El Salvador. Y eso te va ayudando porque también ahí conocí también muchas metodologías de Toyota, porque obviamente vendíamos esos vehículos Toyota. Teníamos esta interacción con Japón y al tener ya obviamente en mente todas esas herramientas, yo dije, ok, eso es lo mío. Y de repente yo dije, no, pues cambiemos de rubro y empecemos a ver como más amigas financieras. Y fue ahí donde yo dije, ok, vámonos a seguros. Ahora estoy en la aseguradora. Y no tengan miedo, de verdad, ingeniería industrial, como bien lo hacen meme, uno conoce de todo. Pero al conocer de todo, tienes una mente muchísimo más fresca, viene con ojos más frescos a realizar estas mejoras en los lugares donde están. Entonces es muy bonito. Y no es distinto a cuando no hay que estar etiquetando, por ejemplo, las otras ingenierías, que también las respeto muchísimo porque son unos colegas también. Pero, por ejemplo, una persona que ve solamente cosas eléctricas, qué bonito, qué bien por su rubro, pero también la ingeniería industrial ve algo eléctrico. Yo tengo amigos que tienen también especializaciones en temas eléctricos y que ahora están en esos temas. Entonces es muy bonito, es muy amplio. Te puedes especializar en proyectos, en temas de manufactura, en temas incluso de mecánica. Entonces, creo que es una carrera muy amplia y pues si tienes un dinamismo y eres muy hiperactivo como lo soy yo, creo que te va como anillo al dedo. Genial. Y sí vemos matemáticas, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí. Y que te gusten las matemáticas y que te gusta resolver. Sí, es verdad. Sí, o sea, sí, como toda ingeniería, al final hay una base, ¿no? Común, Claro, digamos, y después ya obviamente se va especializando en esa parte. Y es muy simpático, ¿no? Como digo, los memes o sea, ese tipo de cosas que hay por ahí. Pero bueno, ese es el enfoque, de hecho, y me parece súper amplio, interesante el ámbito de campos, al final puedes elaborar, ¿no? O sea, sí. sí, creo que ninguna otra carrera es tan flexible, digamos, en esa parte. Y tú me contabas al principio también
que tu preparación te ves especializada en algunas áreas, algunos campos, y también mucho preguntan eso, oiga, ingeniero, ¿dónde estudio esto? ¿Qué me recomienda que coja un curso de esto? En tu experiencia ya, bueno, tú estás más ya enfocado en un área, ¿qué recomiendas ahí? ¿Estudias de todo un poco? ¿Ir viendo nuevas tendencias, que a veces de datos, que la programación, o lees a las bases, ¿no? Que el Six Sigma, que más el Lean, o sea, ¿cómo crees tú que uno debería moverse ya en esa parte de preparación por uno, por cuenta de uno, ¿no? Sí, pues todo sirve. Realmente yo tengo estudios tanto en ISO 9001, hasta, por ejemplo, gestión integral de la cadena de abastecimiento, especialización en gerencia, liderazgo e innovación empresarial, eh, curso de operaciones portuarias, lo de outsourcing logística, también sobre liderazgo comercial, ya muy enfocado a ventas y áreas, habilidades comerciales y operaciones de venta. Entonces, se imaginan, todo esto te va ayudando a abrirte la mente y a ver cómo se va conectando. Por ejemplo, si tú vas a ver lo que es Lean Six Sigma, mejora continua, tú necesitas ver todo a nivel macro. Entonces, cuando tú llegas al área de Lean Six Sigma, ves todo macro y ves desde que ingresa el pedido hasta que ya se le entrega al cliente y todo full, dependiendo si es un área de estas. Entonces, ¿qué sucede? Todo ese conocimiento te va ayudando a poder mapear dónde se pueden hacer estas mejoras y dónde se puede ir resolviendo mejor. Entonces, yo creo que este misceláneo de todo lo que te dan tanto en la carrera, y por ejemplo, yo dije, me quiero especializar, y ahí fue donde empezó todo, en las ISO, que ustedes saben que son cuadrados. Perdón, pero las ISO son súper cuadradas. Entonces, empecé con las ISO y yo dije, no, esto no es lo mío. Entonces, veamos cómo es la gestión integral de la cadena de abastecimiento y logística. Entonces, yo dije, me gusta, pero me sirvió también bastante lo que bien hizo, porque esto me ayudó a crear todos estos formatos que estuvieran con códigos, a ser más ordenado, más sistemático. Entonces, creo que todo eso te va abriendo ese camino para que al final tú llegues a donde quieres. Incluso tomé estrategias de marketing, estudié estrategias de marketing relacional y ahora que me desenvuelvo en el área de experiencia del cliente, tengo una certificación en experiencia del cliente, en Customer Experience a nivel global y curso de atención al cliente. Entonces, todo eso te va ayudando porque al final todas las empresas tenemos un fin, que es nuestro cliente. Llámese empresa, llámese colaboradores o llámese incluso persona, que aquí englobamos todo. Al final, el cliente es por lo que trabajamos todas las compañías. Entonces, esto es lo que nos lleva y todos esos estudios te ayudan a llegar a ese fin. Entonces, yo creo que si ustedes se quieren especializar, yo iniciaría primero con lo que más le gusta. Por ejemplo, yo me apasioné con la calidad, me apasioné con todo eso del tema de las ISO, tomé ese primer eslabón y luego dije, no, no es esto lo mío. Entonces, pero eso no significa que tomé un error. A veces esos errores te llevan a donde tú quieres. Entonces, yo creo que lo que deben de hacer es eso. Primero pensar en qué se quieren especializar. Si es calidad, entonces tomen ese curso de calidad, tomen ese curso de gerencia integral de cadena de abastecimiento, tomen ese curso de operaciones logísticas y si de verdad después de ese curso ustedes dicen, esto es, pues de banderías verde, denle con todo, porque de verdad, cuando uno haya lo que le gusta, lo que le apasiona, eso le va abriendo ese camino. Entonces, así fue como me empecé a derivar hasta llegar hasta donde estoy ahorita, actualmente. Genial, Rebeca. Y tú nombras algo que es clave, y de hecho te voy a poner sobre eso, el tema de las ventas y experiencia en cliente. Porque yo creo que si algo pecamos los ingenieros, que somos muy técnicos en esa parte, y esa parte de ventas, y liderazgo también que te voy a preguntar, viene mucho más de esas, las típicas, ¿no? Actitudes blandas, y otro tipo de Soft skills, habilidades, exacto. correcto. Entonces, es un perfil tal vez un poco diferente, que tal vez que en la universidad muy poco nos forma, digamos, en los sentidos que hay que irle cultivando poco a poco, ¿no? Y en tu Sí, caso, justo leía por ahí unos posts tuyos de LinkedIn y demás, esto de empresa al cliente. ¿Qué haces específicamente ahí, no? O sea, ¿cuál es tu misión, digamos, ahí?
Bueno, mi misión es, uno, conocer al cliente objetivo por medio de este viaje del cliente, lo que bien llamamos Customer Journey Maps. Ustedes me dicen, ¿cómo aplicamos eso desde ingeniería? Pues fácil, es como que ustedes hagan un Pareto. En ese Pareto, ustedes vean cuáles son las mejoras que deben de hacer para el cliente. Entonces, lo trasladamos ahora a lo que llaman en el ámbito marketero el Customer Journey. Entonces, esto lo que hacemos es mapear ese viaje del cliente, ver qué mejoras se pueden hacer, crear ese plan de trabajo y luego crear estos responsables. Entonces, prácticamente es como las matrices que nosotros hacemos para poder mejorar, luego la matriz de riesgo, etc. Entonces, todo eso nos va sirviendo muchísimo en el área de experiencia del cliente. Luego que ustedes mapean todo ese viaje del cliente y ven ese dolor, como lo llaman en el área marketera, el dolor del cliente, entonces ahí es donde se crean estos proyectos de mejora continuos para que el cliente al final no tenga estos dolores, por ejemplo, tiempos de espera, es, se usa teoría de colas, entonces ya uno va ayudando por medio de esas metodologías a mejorar esa experiencia que tiene el cliente. Entonces al final el cliente ya no siente ese dolor, por ejemplo, si es tiempo de espera, porque ya usaste una teoría de colas para mejorar. Entonces ahí vemos cómo es que tanto se une el área de ingeniería con el área marketera y el área de ventas para poder mejorar la experiencia, porque al final lo que queremos todas las empresas es vender. Tanto las personas que estamos creando alguna empresa o las que ya tienen una empresa y están laborando en ella. Creo que justo es clave lo que dices tú. Ese es el match, digamos, que hace ahí esa parte. Ese es lo fundamental, creo, y lo principal de que estudies algo y estés en otro aspecto, es saber cómo conjugar esos conocimientos, ¿no? Ese es creo que el punto clave de todo eso. Y el tema de liderazgo, o sea, si ya estás frente a gente, ¿no? Y transmitir un mensaje y demás, eso también, ¿cómo cultivarlo, ¿no? O sea, en tu caso, ¿cómo lo has cultivado? O ya es tu forma de ser también, porque también influye mucho que uno sea, no sé, tal vez extrovertido o ya tenga un don, digamos, de mando, liderazgo, sí, también influye mucho, ¿no? Pero generalmente, yo creo que algo que nos pasa mucho, generalmente en los primeros trabajos, es que nos pone frente a gente y no sabemos cómo chocar, digamos, ahí. Es gente mayor, gente que está mucho tiempo, que tiene experiencia y es muy difícil que me hagan caso, por ejemplo, ¿no? O sea, no me paran bola, digamos, ahí en los primeros días, soy jovencito, entonces, ¿cómo romper esa parte, no? Si tú que estás más netamente ya, temas de seguros, que estás en un día a día con gente, ¿no? O sea, es prácticamente Sí. todo el día. ¿Cómo es crear ese liderazgo, cómo romper esas barreras, ¿no? Sobre todo cuando alguien está comenzando. Pues primero, para romper esa barrera, primero uno debe conocer al cliente. O sea, y él debe saber con quién va a ir a hablar. Por ejemplo, cuando yo inicié, obviamente fui a una planta y en esta planta habían obviamente personas de distintas edades. Por ejemplo, los head eran personas casi de mi edad, me llevaban unos 3 años. Las personas que estaban como operarias eran mayores. Entonces uno tiene que ir jugando incluso cómo llegar a ellos. Por ejemplo, conocer, si yo voy a ir donde un operario, voy a saber qué es lo que necesita, la edad que tiene, cómo va a entenderme. Por ejemplo, si yo voy a crear un nuevo formato o algo, al final ellos son los que me tienen que comprar la idea. Lo mismo es con las personas que estaban siendo mis líderes, ellos tenían que también entender, porque cuando uno entra a un trabajo está en ese lugar intermedio, no sos tal vez ni el último ni el primero, pero tenés que estar en ese lugar intermedio donde tenés que explicar tanto a los de arriba, rendirles estos KPIs y a las personas que están de operarios, explicarles cómo deben de hacer las cosas. Entonces, uno primero debe conocer a quién le va a ir a hablar, a qué público, pensar en ese público meta para poder saber cómo van a reaccionar y así anticiparse a estas preguntas, a estas respuestas que le podemos estar dando a ellos. Entonces, en el día a día, por ejemplo, en seguros, cuando uno va a tener a un cliente, uno no sabe quién va a pasar por la puerta, uno no sabe quién está, por ejemplo, los aliados. A mí me toca también hablar con aliados, me toca hablar con toda la organización. Y aquí no estamos hablando solamente de gente millennial, centennial, estamos hablando también con baby boomers. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que saber es cómo llegar a ellos.
primero teniendo un espacio colaborativo, tratando de ser una persona colaborativa, entendiendo, escuchando. Uno cuando llega a un lugar nuevo tiene que escuchar muchísimo cómo hacen las cosas. Porque recordemos que estas personas, al tener mucho tiempo trabajando en lo mismo, no saben, no tienen esos ojos frescos y puede ser que una simple demora para un cliente o para incluso ellos mismos puede ser incluso un checklist, así de fácil. Entonces, cuando uno llega, primero tiene que llegar a conocer a quién va a hablar, conocer a ese cliente meta. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva y eso creo que es lo que me ha ayudado constantemente en los distintos trabajos. Conocer a quién le voy a hablar. Darles oportunidad de hablar, porque la idea es este cliente, esa persona tiene que hablar, tiene que darse a entender conmigo. Y luego ya empatizar con esa persona, poco a poco. Constantemente uno tiende a etiquetar a las personas y es mejor quitar esos sesgos, pero sí es muy importante tratar de tener esta conversación y a veces yo le llamo, y no sé si es bueno decirlo, conversaciones inteligentes, por ejemplo, o ser muy observador. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita que a usted le gusta un color, por ejemplo, o que le gusta, le puedo regalar un micrófono, porque obviamente sé que hace podcast. Entonces, es ir conociendo a ese cliente meta. Eso creo que es lo que me ha ido abriendo las puertas en distintos rubros, porque bueno, ahí puede ver mi currículum, ahí en LinkedIn, que he estado en distintos rubros. He estado hasta en aviación, para decir. Piloto. No, tampoco. Algo quisiera, pero no se puede. Genial. ¿Y tú cómo eres en el día a día, no? O sea, porque obviamente yo te veo, ahora estoy viendo por la cámara, pero hay gente que te escucha. En mi caso, no sé, yo soy bastante tranquilo, pero bastante chistoso, digamos, en el día a día, con la gente. Entonces es más un estilo de esa manera. Entonces, ¿cómo eres? ¿Eres estricta, seria, o bastante alegre, extrovertida? ¿Cómo? Y yo te pregunto eso porque una vez en un podcast me decían que, a ver, si vas a hacer, digamos, enojón en la fábrica, tienes que ser con todos. Si vas a ser o alegre o buena gente, con todos, o sea, pero mantenerte firme en tu estilo, digamos. En tu caso, ¿cómo haces? ¿Es mantener firme o ir variando, ser medio flexible, digamos, en esa parte? Yo trato de ser flexible. Yo creo que eso es una de las cosas que a uno también lo ayudan, ser flexible, entender cómo está el día a día. Yo no puedo ser totalmente rígida o decir yo tengo que hacer esto y si no cumplen, pues me enojo y si no llego a las metas o mi meta personal, pues entonces me deprimo. No, yo creo que es de saber llevarse, o sea, saber entender por qué las cosas pasan en el día a día. No todo sale perfecto y como ingenieros sabemos eso porque incluso hacemos matrices de riesgo. Entonces, entender que no todo lo podemos controlar. Entonces, yo trato de no ser tan controlador y trato de ser súper flexible. Trato de entender a las personas y más, bueno, más ahora que estamos con ese tema de organizaciones, de romper estas barreras de horarios, de que ahora todo es global. Entonces uno trata de ser muy flexible y entender las distintas culturas que hay. Entonces creo que eso es mi día a día. Trato de ser flexible, trato de comprender las situaciones, entender por qué suceden, porque si no me estaría frustrando todos los días, estuviese deprimida. Yo creo que eso es lo que te va ayudando y te va abriendo la mente también a conocer también. Porque si tú no conoces a la persona, por qué no llegó o por qué no alcanzó esa meta, digamos que es una meta de ventas, hay que entender porque a veces son temas muy internos que tiene la persona. Entonces uno como líder tiene que empezar a decir, ok, esto lo puedes empezar a mejorar de esta manera, tratar de guiar a la persona. Entonces ahí viene ese acompañamiento de los soft skills, porque realmente si nosotros nos quedamos solamente con las herramientas de ingeniería, de nada nos sirve porque también estamos trabajando con personas. Recordemos, los procesos las realizan las personas.
Entonces, si la persona está desmotivada, de nada te sirve tener un proceso divino construido en una pizarra o en un papel si la persona está desmotivada. Entonces, uno tiene que ser flexible a lo que está en el día a día. Genial, Rebeca. Y justo hablando de este tema, camino de coles a naves, de todo otro tema, tú eres, bueno, eres una chica profesional, es una mujer. ¿Cómo es ese, justo entrando allá al tema de Wii, cómo es el rol de ser chica, digamos, en ese mundo de ingeniería? En tu caso, cuando tú estudiabas, ¿había muchas chicas o eras de la minoría, digamos, en esa aula? Era la minoría, realmente la mayoría de personas, bueno, la mayoría de estudiantes de ingeniería son hombres. Y bueno, en mi caso, mis hermanos, mis dos hermanos son, o sea, estudiaron ingeniería, mi hermana estudió relaciones públicas. Entonces yo dije, no, yo quiero estudiar ingeniería, me gusta, soy buena en matemáticas, soy buena en esto, me metí en ingeniería. Recuerdo que mi papá me decía, y mi papá era médico, y me decía, ¿por qué no estudias mercadeo? Te veo más marketera. Y yo, ok, porque me gusta también ingeniería. Y al ver el pensum de ingeniería, no había nada de marketing, pero yo dije, de seguro en algún momento lo voy a ver. Y fue correcto, lo vi. Y incluso trabajé muy de la mano con el área de marketing, trabajo muy de la mano con ellos. Entonces, al ver estas minorías, tú te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora las mujeres no quieren estudiar ingeniería? Y me da risa porque incluso con mis compañeras de trabajo, que no son ingenieras, me dicen, es que ven mucha matemática, es que, pero tú necesitas matemáticas para todo. Por ejemplo, ahorita ustedes están viendo indicadores y los usan. Y me decían, sí, pero también ven mucho sobre álgebra, vectores, ven temas ya muy de vigas, etcétera. Entonces ya son temas que ya son muy de ingenieros y no, no, no. Entonces yo les decía, pero ¿cuál? El miedo es la matemática. Si ustedes se dan cuenta, yo creo que muchos de los ingenieros van a estar de acordes conmigo de que, o sea, nosotros usamos las matemáticas, pero para todo, incluso para cuando uno va a comprar algo. Entonces, a veces, incluso las fórmulas ya están creadas en todo el Excel, digamos, que es lo más básico que usamos. Entonces, fluye. Y yo sí les digo, y cuando tenemos estas conversaciones con las chicas, con todas estas mujeres que están empezando a ver a qué carrera optar, yo les digo, no le tengan miedo a los números. Esto es parte de la vida. Los números incluso te ayudan a entender a la persona. Muchas personas dicen, es que son fríos. Los números no son fríos. Depende de qué o cómo los estés analizando. Entonces, en ese momento que solamente veía hombres, no veía muchas mujeres, yo dije, ¿qué podemos hacer para que la mujer empiece a tomar ese rol en ingeniería? Porque es muy bonito ver a mujeres ingenieras y ver mujeres doctoras también que toman ese rol y uno dice, qué bonito llegar a este nivel. Y es ahí donde empieza, y fue ahí donde me apasioné muchísimo con Woman Industrial Engineer, que es WIE. Me encantó al momento que lo vi y yo dije, qué bonito, porque no había visto una organización así, y menos para Latinoamérica, que en Latinoamérica todavía hay como, creo que todavía están estos sesgos para mujeres. Perfecto, Rebeca. Y justo en esa parte, uno diría, estamos en el siglo XX y pico, ya no debe haber tantas brechas en ese tipo de cuestiones. Y hay carreras, mi universidad, no sé, carreras nuevas en una época, no sé, ingeniería ambiental, bueno, más chicas, en otra, pero otra, no sé, una ingeniería automotriz, tal vez una por cada 200, no sé, tal vez. Exacto. Entonces, no sé, pues tú a veces no entiendo, no sé por qué toda esa parte, ¿no? Como que hay, parece que hubiera carreras para chicos y carreras para chicas, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que las ideales para una ingeniería son las chicas, porque creo que son más ordenadas, más al detalle, que se insta mucho más en esa parte. Y ahora que tú estás en Wii, pues Rebeca es la directora ejecutiva, ¿no es cierto? Sí, directora ejecutiva.
estás encarada en esa parte, y ya les voy a contar, tenemos eventos justo en estos días. ¿Cuál es esa misión de WIN, no? O sea, ¿cuál es el rol que busca, no? O sea, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir, digamos? Bueno, para empezar, WIE es Women in Industrial Engineering. Es una organización cuyo propósito es promover la existencia y el desarrollo de las mujeres en toda Latinoamérica. Mediante la difusión del aprendizaje, experiencia, que esto es un plus, ojo, ya les voy a explicar por qué, y la información dentro de la industria. ¿Por qué la experiencia? Porque, bueno, nosotros podemos ahorita agarrar nuestro celular y poner qué es Lean Manufacturing. Así de fácil. Y me van a salir miles de páginas explicándome. Pero tener a una ponente de cualquier país de Latinoamérica dándote ese tema con su toque de lo que ha vivido, de cómo ella logró trascender en esa industria, esa es la experiencia que nosotros le estamos entregando a todas estas mujeres que están ahorita siendo parte de esos voluntariados o que en algún momento quieran ser parte de WIE. Genial, Federica. Y por ejemplo, y ahora que estás tú al frente de esto aquí, ¿qué tipo de experiencias tienes, no? O sea, ¿qué has visto? O sea, ¿cómo está ese rol de ellas? ¿Están al frente de empresas? ¿Están en roles súper importantes? ¿Cómo está ese ecosistema, digamos, de una forma? Pues a mí me encanta porque de verdad me he dado cuenta que hay mucha mujer liderando empresas en toda Latinoamérica. He llegado a conectar con muchas mujeres que de verdad, yo digo, me impresionan, las necesitamos como nuestras mentoras, porque ya le vamos a explicar cómo también pueden ser parte de. Y al momento de que ellas llegan y dan estas formaciones, tenemos estos eventos donde ellas pueden también dar a conocer el tema en el que se especializan. Lo bonito es eso, que estas mujeres lo cuentan y esto hace que las demás niñas o mujeres que están todavía en esa edad de que no sé qué hacer o qué estudiar, ahí empiecen a tomar la opción de estudiar ingeniería industrial. Porque la ingeniería industrial es tan bonita, a mí me encanta lo que estudié porque es tan dinámico y uno puede trabajar, como lo dije anteriormente, en cualquier rubro. Entonces, en WIE, que es como el corazón prácticamente, que es esta organización, se va dividiendo en dos aristas, que es WE Academy y luego WE Ventures. Entonces, en WE Academy, aquí ya trabajamos mucho con los ODS y ahí es donde nosotros empezamos a ver esta igualdad de género. Porque no quisiera decir que WE es feminista, nosotros no somos un grupo feminista, no, somos una organización para la igualdad de género. Entonces, en WE Academy es este medio de formación en educación a través de diferentes programas en donde participan ingenieras voluntarias. Entonces, aquí tenemos personas que ya son líderes, que son gerentes, que tienen una carrera súper reconocida y que ahora vienen a contar su historia y cómo en esa área profesional pueden, a través de esa historia que ellos cuentan, ayudar a estas jóvenes que van iniciando su carrera como voluntarias a ver en qué rama de la ingeniería quieren estudiar. Entonces, ahí es donde vamos haciendo y abriendo estas maravillosas oportunidades para estas jóvenes, incluso también para estas gerentes que se imaginan, uno aprende de estas personas que están iniciando su carrera y ellas aprenden de estas personas que ya iniciaron su carrera, que están muy arriba, que son gerentes y cómo poder llegar ahí. Entonces, es una constante de educación. Aquí lo vemos a nivel de 180 grados, porque ellas aprenden, las voluntarias aprenden y las mentoras aprenden. Genial, Rebeca. Y justo como sabes que es una red de gente voluntaria, ¿no? Y eso es muy importante porque siempre que me conversaba con la gente que está invitada al podcast, decía, es muy raro y no es poco común aquel quiera transmitir conocimiento de gratis, digamos, ¿no? O sea, que le gusta esto de difundir conocimiento, de dar una charla, de conversar. No es tan común gente que esté muy predispuesta a hacerlo, ¿no? De manera voluntaria, ¿no? Es muy importante también esa parte de chévere encajar con gente que esté más o menos en
en la misma onda. Y cómo formar parte de la red, no? O sea, ¿debo ser mujer para poder entrar? ¿O Bueno, cómo funciona, digamos, eso de ahí? para WIA en específico sí necesitas ser mujer, que es como el centro, lo que yo les decía es el corazón, que es Women in Industrial Engineering. Para estar en esa organización, sí, es solamente de mujeres. Pero para las otras dos aristas, que es We Academy y We Ventures, no es necesario. O sea, puedes, nosotros incluimos, y por la igualdad de género, están hombres y mujeres. Trabajamos de la mano. Entonces, en We Academy y en We Ventures nosotros ya vemos esta inclusión, que ya entre los dos, tanto hombres y mujeres, trabajamos para mejorar. Por ejemplo, en We Ventures, que es un centro de innovación, aquí es donde todas estas personas que quieren poner algún emprendimiento pueden ser parte, porque ahí empiezan a conocer a esta próxima generación de gestores de innovación de Latinoamérica. Desde su etapa universitaria hasta que ya que conciben ese emprendimiento, hasta que ya lo realizan y luego dan esta ponencia y dan estas informaciones para que las demás personas que quieran ser parte o crear un emprendimiento vean cómo se inicia. Entonces, eso es lo que hacemos en We Ventures, en We Academy, de la misma manera. Nosotros con estos programas llamamos tanto a hombres y mujeres que digan si quieren contar sus experiencias. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos llamar a alguien que ve fully manufacturing, llamarlo y él cuenta esta experiencia, porque aquí nos abrimos a ambos géneros. Genial. Y justo en estas experiencias, ¿qué tan ya amplia está la red, no? Pues está muy amplia. Sí, ahorita tenemos más de 200 voluntarios y incluso en estos voluntarios hay 100 mentoras y en estas mentoras y mentores también ellos nos están colaborando y nos ayudan en todos estos eventos. Por ejemplo, ahorita tenemos un evento que es el Bootcamp de Ingeniería Industrial, que ahorita está el de Ingeniería Industrial, pero próximamente se viene otro que es el Bootcamp de Ingeniería Química. Entonces, ya vamos abriendo otras ingenierías porque la idea es crecer y al final es educarnos. Tenemos a un alcance de un clic toda esta educación, pero a la vez necesitamos ese toque de conocer cómo es esa experiencia al momento que uno va ya a laborar. Entonces, eso es lo bonito de estar trabajando en estas organizaciones. Y sí, como tú lo dices, hay muchas personas que dicen, pero es que es gratuito. Sí, pero también eso es lo bueno, porque la educación, la calidad de educación que brindamos para ser gratuito es muy alta. Entonces, sí debemos de potenciar a todas las personas a que nos sigan. ¿Y cómo formar parte? Pues síganos en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn, Facebook e Instagram. Ahí nos pueden ver como WIE, Women Industrial Engineering, We Academy y We Ventures. Genial, Rebeca. Sí, justo, justo en estos días, ¿no? Con la fecha que estamos hablando del podcast, está en el bootcamp que comenta Rebeca, también buscan por ahí, estamos ya interesantes, como temas bastante innovadores, lo vi por ahí, vi los ponentes también súper capacitados, entonces realmente vale la pena porque son pocos espacios que hay que uno puede ir y realmente tú tener ese contacto con profesionales que el concepto del conocimiento posiblemente yo lo encuentre en Google, pero esa experiencia, que cómo implanto, cómo va esa parte, es súper importante, como ya transmitir esa parte, cómo lo hicieron, que se equivocaron, y creo que es lo súper importante de esa parte. Rebeca, casi para ir entrando en la última parte del podcast, tú ya pasaste por manufactura, pasaste ya a seguros, y de ahí, ¿cómo te proyectas, no? ¿Te vas a jubilar en empresas de seguros? ¿Cómo va? ¿Cómo crees que va esa evolución tuya? Todavía estamos jóvenes y quedan todavía 30 años de vida profesional. ¿Cómo te proyectas en esa parte? Pues yo me proyecto, no sabría decir a qué área me proyecto, porque sí soy una persona muy dinámica, me encanta aprender. Yo siempre he sido de esas personas que no temen aprender algo. He estado en distintas áreas y siempre me ha gustado lo que realizo porque eso me va a llevar a mejorar el próximo proceso o el próximo empresa a donde llegue. Entonces,
ahorita me visualizo más como, sí me gustaría más ser catedrática, me visualizo como catedrática, me hace falta todavía esa experiencia como catedrática sobre alguna temática de ingeniería industrial, acompañando obviamente mi carrera, que yo creo, no sé si me veo en el área de seguros más adelante, en unos 3 o 5 años, pero sí creo que donde llegue voy a hacer una excelente labor. Tal vez ya con un puesto un poquito un poco más alto, ¿verdad? Y eso no me va a ayudar también a mejorar muchas habilidades que todavía se necesitan ya, como por ejemplo al liderar personal, liderar más personal, liderar toda una empresa, son retos muchísimos más grandes. Entonces, sí me visualizo como catedrática más adelante. Creo que sí ya vamos a tener, espero que para entonces We Academy y We Ventures sea más allá de Latinoamérica, sea más global. Yo sí lo visualizo de esa manera, porque creo que para la educación no hay límites, no hay barreras. O sea, uno puede estar ahorita hablando en este podcast y puede ser que haya alguien de habla inglesa y diga, ay, yo sé algo de español, me encanta esto e ingresar al podcast. Entonces, creo que no hay límites para la educación, no hay límites tampoco para los sueños, entonces yo sí me visualizo más adelante de esa manera. Espero también hacer otro libro, yo escribí un libro cuando tenía 22 años, ya hace un ratito, espero ya tener y poder escribir, pero más sobre algo relacionado a la ingeniería, más educativo. En ese momento yo escribí una novela, ahora sí me gustaría escribir algo más como de liderazgo. Entonces sí me veo de esa manera y, y pues espero seguir todavía en seguros o tal vez en un área financiera. Creo que por ahí me visualizo. Me ha gustado muchísimo y como lo dije, no tengan miedo a empezar en un rubro porque poco a poco se van abriendo muchas oportunidades y así como está proyectos, está Lean Manufacturing, están las metodologías ágiles, todo lo que es Scrum Master y entre otras cosas, ustedes, la única constante que deben de tener es estudiar. O sea, porque uno dice, ah, ya me gradué, hasta aquí llego. No, uno tiene que estar constantemente estudiando porque esto es lo que te va a abrir las puertas para lo que quieras lograr. Entonces, no hay límites mientras tú estés estudiando, mientras estés consciente de que lo que estás haciendo te guste y ayuda a las demás personas, también eso te va a ayudar a seguir creciendo como persona y como profesional. Genial, Rebeca. Creo que el tiempo es tirano y casi como penúltimo punto. ¿Qué recomendaciones, tips, no sé, series de Netflix, documentales, lo que quieras, recomendarías para la gente que está metida en este mundo de la ingeniería y sobre todo para chicas, ¿no? Que quieren entrar a este mundo que a veces se le ve medio feo, medio, como dices tú, que de números, medio frío en esa parte, medio técnico, pero que al final tiene sus recompensas y es bastante dinámico, dependiendo en qué área te desenvuelvas. Pues yo les recomendaría, por ejemplo, bueno, que sean parte de WIE, eso también les recomiendo, porque aquí nosotros les vamos asesorando y les vamos ayudando para que ustedes sepan qué estudiar, qué área, qué rubro, qué ramo, etcétera. Pero además de eso, también les recomiendo que lean muchísimo, que estudien. Como les dije, uno puede empezar, yo empecé pensando que iba a estar en el área de calidad y no me desenvuelvo en nada de calidad. Sí me sirvió, porque obviamente las ISO sirven para todo, pero eso es, no tengan miedo a equivocarse, estudian, por ejemplo, yo estaba sacando la ingeniería y yo dije voy a estudiar eh, gestión portuaria, logística, para ver si era lo mío. Entonces yo vi que no era lo mío, que no me gustó, entonces opté por otro curso. Entonces vayan probando y si no pueden, tal vez en ese momento no es asequible, lo que pueden hacer es ver muchos videos en YouTube, hay muchísima información y a la vez estos podcasts que ayudan a llegar y a tener un universo de información.
Por ejemplo, yo he estado viendo y hay muchísima información sobre distintos temas en YouTube y también en los podcasts que hay en distintas herramientas. Así que yo sí los invito a que si quieren algo, no tengan miedo, porque de verdad ese miedo conviértanlo en una catapulta, conviértanlo en eso para llegar a ese fin, a esa meta. Genial, Rebeca. Rebeca, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Estás en redes sociales? ¿Estás en LinkedIn? ¿Estás dónde te Sí, encuentras? La gente que quiera contactarte y conocer un poquito más sobre ti. con mucho gusto, sí. Estoy en LinkedIn como Rebeca Ortiz, ahí aparezco. También nos pueden seguir en Facebook como Rebeca Ortiz y en Instagram como Rebeca Ortiz García. Ahí me pueden encontrar y cualquier cosa, yo estoy a la orden. También pueden buscar mi libro, Mentiras que Matan, en Facebook. Y si no me encuentran, pues obviamente voy a estar aquí con Women Industrial Engineering o We Academy o We Ventures. Ahí me pueden encontrar y con mucho gusto yo puedo hablar con ustedes. Me encanta asesorar. Ya he tenido esos contactos así de que una conversación en LinkedIn se convierte en hasta horas ahí escribiendo con muchas jóvenes, muchas mujeres. Genial, Rebeca. No, me parece genial la labor que realizas, ese enfoque, ¿no? Como tal, como esa parte de querer compartir conocimiento, de ayudar, de difundir. Realmente esto aquí me parece súper noble y es una labor que creo que también que yo también estaba metido en la dirigencia estudiantil como tal, y es de gratis, ¿no? O sea, no es que me están pagando un súper sueldazo mes a mes y que por eso estoy así. Entonces, realmente hay mucho que nace realmente de la persona que quiere meterse en estos aspectos y realmente apostarse en esa parte. Rebeca, ha Claro. sido un gustazo tenerte por aquí. Realmente sí, es la hora, se pasa volando realmente cuando está y podemos estar aquí 3 días hablando de todo lo que hay en el mundo inmenso que es la ingeniería industrial y toda esa labor que realizas. Y para mí ha sido un gusto que nos acompañes hoy día y realmente gracias por venir. No, muchas gracias a ti por la invitación y síganos todavía aquí con este podcast que está muy bonito, me ha encantado, yo lo he escuchado, así que ya me hice fan, así que suscríbanse. Genial, gracias Rebeca. Rebeca, cuídate mucho y muchas gracias. Gracias, feliz día.